Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, miércoles 19 de mayo. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca del proceso liquidatorio y estuvimos analizando la demanda del proceso liquidatorio con esos requisitos adicionales que tenían en los artículos 488 y 489. Quiere decir entonces que vamos a continuar con este tema. Ya está presentada entonces la demanda tal como mm, lo hemos mencionado con sus diferentes requisitos adicionales. Y vamos entonces ahora a pasar a la etapa de admisión de la demanda. Aquí, igualito que en lo que habíamos visto, el juez simplemente analiza que la demanda tenga los mismos requisitos del artículo 82 y esos requisitos adicionales que ya hemos mencionado y procede entonces a admitir la demanda y a declarar abierto el proceso. Esto lo podemos encontrar nosotros en el artículo 490 del Código General del Proceso, cuando el código menciona lo siguiente: apertura del proceso. Presentada la demanda con los requisitos legales y los anexos, el juez declarará abierto el proceso de sucesión. En este caso también aplica para liquidación de sociedad conyugal, sociedad comercial, etcétera. Ordenará notificar a los herederos conocidos y al cónyuge o compañero permanente para los efectos previstos en el artículo 492. Esto también lo podemos extrapolar a los socios o al cónyuge o al otro cónyuge en caso de liquidación de sociedad conyugal o liquidación de sociedad comercial, así como emplazar a los demás que se crean con derecho a intervenir en él en la forma prevista en este código. Siempre en esta clase de procesos liquidatorios va a ser necesario hacer un emplazamiento a interesados desconocidos. En el caso de la herencia, a herederos desconocidos, porque como no existe una forma para demostrar que una persona solamente tuvo X hijos, o que no tiene hijos, o que no tiene más hermanos, entonces siempre será necesario hacer un emplazamiento a personas desconocidas para intentar de esta forma garantizar derechos de cualquier persona que pueda tener aquí alguno. Se hace un emplazamiento en medios masivos de comunicación, generalmente se escogen dos, prensa y radio, pero se pueden escoger cualquier otro, como por ejemplo en Facebook, he visto yo que se hacen emplazamientos también y así. Entonces, se pueden escoger estos. El juez será quien determina cuáles son los medios de comunicación determinados para hacer esta circunstancia y eh, se les nombra un curador ad litem, si obviamente no aparece nadie, para garantizar que los derechos de esas personas fueron respetados. ¿Listo? Básicamente eso, no tiene más problema. El código simplemente continúa ahí diciendo, así como emplazar a los demás que se crean con derecho a intervenir en la forma prevista en este código. Si en la demanda no se señalan herederos conocidos y el demandante no lo es, el juez ordenará notificar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a las entidades que tengan vocación legal y en todo caso ordenará además informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El auto que niegue la apertura del proceso de sucesión es apelable en caso de que no se admita el mismo. ¿Listo? Entonces, simple el asunto, muy fácil. Luego nos habla el código del reconocimiento de interesados. ¿Qué es esto? Cuando la persona se presenta a un proceso liquidatorio, tiene la particularidad de que no vamos a hacer una contestación como en el declarativo, en la cual nosotros hacemos una eh, contestación muy especial en la cual nos referimos a cada uno de los hechos, tomamos una posición frente a las pretensiones, diciendo si se aceptan o si no se aceptan, y frente a los hechos mencionando si son ciertos, si no son ciertos, si no le constan, sino que aquí la contestación puede ser muchísimo más simple. La contestación puede limitarse a un escrito donde dice yo soy esta persona y tengo interés en este proceso únicamente, sin referirse a lo otro.
Porque generalmente los hechos y las pretensiones son ciertos, es decir, ¿cuál es la pretensión? Que se abra el proceso de sucesión o que se abra el proceso de liquidación de sociedad conyugal. ¿Se puede hacer oposición a esto? Claro que sí, pero generalmente no se hace oposición a ello. Y el otro es eh, presentarse como interesado, demostrando obviamente cuál es tu interés. Entonces diciendo, vea, yo soy heredero, mire aquí mi registro civil de nacimiento, yo soy legatario, mire el testamento, en fin. Entonces no hay una discusión frente a ese tema. Entonces básicamente la contestación es, aquí estoy yo y este es mi vínculo con este proceso. A lo que el juez simplemente admite como interesados. Entonces miremos acá, dice, para el reconocimiento de interesados se aplicarán las siguientes reglas. El auto que declare abierto el proceso, en el auto que declare abierto el proceso se reconocerán los herederos, legatarios, cónyuge, compañero permanente o albacea que hayan solicitado su apertura, si aparece la prueba de su respectiva calidad. Los acreedores podrán hacer valer sus créditos dentro del proceso hasta que termine la diligencia de inventario, durante la cual se resolverá sobre su inclusión en él. Tercero, desde que se declara abierto el proceso y hasta antes de la ejecutoria de la sentencia probatoria de la última partición o adjudicación de bienes, cualquier heredero, legatario o cesionario de estos, el cónyuge, compañero permanente, el albacea, podrán pedir que se les reconozca su calidad. Si se trata de herederos, se aplicará lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 488. En caso de que haya sido aprobada una partición parcial, no podrá ser modificada en el mismo proceso. Si la asignación estuviera sometida a condición suspensiva, deberá acompañarse la prueba del hecho de que acredite el cumplimiento de la condición. Los interesados que comparezcan después de la apertura del proceso lo tomarán en el estado en que se encuentre. Cuarto, cuando se hubiera reconocido a herederos, legatarios y se presenten otros, solo se les reconocerá si fueren de igual o mejor derecho. La solicitud de quien pretenda ser heredero o legatario de mejor derecho se tramitará como incidente sin perjuicio de que la parte vencida haga valer su derecho en proceso separado. El adquirente de todos o parte de los derechos de un asignatario podrá pedir dentro de la oportunidad indicada en el número 3 que se le reconozca como cesionario, para lo cual la solicitud se acompañará de la prueba de su calidad. Sexto, para cuando al proveer sobre el reconocimiento de un interesado, el juez advierta diferencia en la prueba de calidad que invoca o en la personería de su representante o apoderado, lo denegará hasta cuando aquella se subsane. Séptimo, los autos que acepten o nieguen el reconocimiento de herederos, legatarios, cesionarios, cónyuge, compañero permanente, lo mismo que los que decían el incidente de que trata el numeral cuarto, son apelables en el efecto diferido, pero asimismo pero si al mismo tiempo se resuelven sobre la apertura de sucesión, apelación, se surtirá en el efecto devolutivo. ¿Qué es todo esto que nos acaban de mencionar acá? Que vos para presentarte al proceso como interesado y ser reconocido dentro del mismo, tenés que presentar una prueba idónea de tu calidad de cónyuge, heredero, legatario, acreedor, etcétera. Tienes que presentar una prueba válida y que el juez analice esa prueba y toma la decisión de admitir o no a esa persona. También nos dicen que esa inclusión puede hacerse en cualquier momento del proceso hasta antes de la sentencia aprobatoria de la partición final, pero se puede hacer en cualquier parte del proceso. Y eso sí, quien ingrese al proceso toma el proceso en el estado en que se encuentra. También nos menciona ahí varias veces que pueden llegar cesionarios. ¿Qué es esto? Las personas que tienen derecho dentro de un proceso liquidatorio, estos son los herederos o el cónyuge o los socios, ¿sí? Estas personas que tienen derecho sobre ese proceso pueden ceder a título gratuito o a título oneroso una venta sus derechos. Entonces yo puedo vender mi derecho de herencia o se lo puedo ceder a alguien. Esa otra persona entra al proceso en calidad de cesionario de ese derecho de herencia porque el otro se lo cedió a título gratuito o a título oneroso, no hay problema. Entonces esa persona entra como si fuera el heredero que le cedió el derecho, o como si fuera el socio que le cedió el derecho o el cónyuge que le cedió el derecho.
Por eso es que nos mencionan en repetidas oportunidades el sesionario, el sesionario, el sesionario. Para hacer estas sesiones generalmente se requiere de escritura pública. Antes del proceso, las partes interesadas, el cedente y el sesionario, deben ir a una notaría y mediante escritura pública hacer el acto de cesión del derecho de herencia o cesión del derecho a gananciales, etcétera. ¿Sí? Y el juez entonces decidirá al respecto. Perdón, yo abro la ventana, que es que ya empezó a hacer como calor. Ahorita está haciendo mucho frío, pero ya empezó a hacer aquí calor. Entonces, esa es la figura de la cesión de derechos para que ustedes la tengan también muy clara. Como les digo, la contestación de esta demanda es una contestación sui generis porque no es la misma contestación a la que estamos acostumbrados. Es más bien una inclusión o una adhesión al proceso, donde yo en vez de reñir, en vez de pelear con lo que dijo el demandante, me adhiero y digo, hey, a mí también tengan en cuenta que yo tengo derechos ahí. ¿Sobre qué sí puede haber discusión en esa contestación? Yo puedo incluir bienes diferentes, incluir más bienes. Yo puedo objetar el valor que se le ha dado a esos bienes en esa demanda. Yo puedo objetar que algunos de esos bienes no son bienes sociales, sino que son bienes propios. Entonces, puede haber, digamos, discusión frente al inventario y frente al avalúo, pero frente a los hechos generalmente no hay discusión alguna. Usted no está discutiendo si la persona se murió o no se murió, si el otro es heredero o no. Eso se sobreentiende. Usted puede discutir sobre las otras cuestiones que interesan al proceso. ¿Cómo son? ¿Cuáles son los bienes a repartir? ¿Y cuál es el valor de los mismos? Listo. Profe, Dígame. o sea que aquí hay tantas contestaciones como personas vinculadas como herederos o entre todos hacen una sola. Puede haber tantas como herederos hayan, Ok, pero ya sabemos que no son contestaciones per se, sino que esto son sí. más documentos como de inclusión, como de, hey, ténganme a mí en cuenta también. ¿Sí? Listo, profe. La, Gracias. la contestación puede literalmente solamente incluir la presentación de la persona. ¿De qué forma? Señor juez, sírvase reconocerle personería jurídica a mi cliente en calidad de hijo y heredero, conforme al registro civil de nacimiento que se aporta a continuación y a mi persona como representante jurídico, como abogado del mismo. Y ya. Y usted presenta ese documento y el registro civil de nacimiento y se acabó. Y nada más. O lo que te digo puede hacer un poquito más complejo, por ejemplo, si vos vas a poner más bienes y vas a objetar el valor de los bienes y vas a decir que un bien no es social, sino que es propio o algo así. Pero generalmente son, digamos, contestaciones muy sencillas y pueden haber varias. ¿Se pueden dar todas en un solo documento? Sí, también si todos los otros herederos, por ejemplo, o todos los otros socios le dan poder a un solo abogado, listo. Ese solo lo presenta. Si no, cada uno puede otorgar un poder diferente y cada uno puede llevar un abogado diferente y cada uno deberá aportar un escrito diferente. ¿Listo? Todos esos escritos, así como el de la demanda, tienen que ser aceptados, admitidos por el juez, según se cumpla con los requisitos que establece la ley. Para esas personas, ¿cuáles son los requisitos? Que demuestre cuál es su calidad con una prueba idónea. Entonces, si usted es heredero, con un registro civil de nacimiento, si usted es cónyuge, con un registro civil de matrimonio, si usted es legatario, hay que demostrar cuál es la calidad en la cual le dieron a usted como legatario, si usted es cónyuge, si usted es socio, en fin. Entonces, esa es la clave de esa contestación. ¿Listo? Gracias, profe. Ujú. Hablemos de otro tema para dejar ese sellado. Hablemos de las medidas cautelares que son mm, viables dentro de este proceso. Dentro de este proceso podemos pedir como medidas cautelares el embargo
y el secuestro de bienes. Son las más comunes para quitar la tenencia y prohibir la comercialización de los bienes que están siendo objeto del proceso. Ese embargo y secuestro está regulado en el artículo 480, pero simplemente quiero mencionar ahí que es muy común que se haga dentro de esta clase de procesos, eh, que se solicite embargo y secuestro de los mismos. Es Profe, supremamente ¿qué común. artículo es? ¿Cómo? ¿Qué artículo es? Perdón. 480. Entonces, es muy común y se puede hacer, de hecho, se hace con regular frecuencia, eh, la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes de la herencia. Tengamos en cuenta que si yo solicito que se embarguen y secuestren los bienes, no va a haber posibilidad de embargo de remanentes. ¿Qué es esto? Cuando en otro proceso también se está cobrando sobre los mismos bienes, pero estos ya están embargados por otro proceso, yo puedo solicitar el embargo de remanentes. Ejemplo, Pedro debe 100 millones de pesos a Bancolombia y lo único que tiene Pedro es un apartamento de 300 millones. Bancolombia entra y le embarga el apartamento, pero ahí va a sobrar plata. Entonces puede llegar otro acreedor porque le debe a don Pedro en una letra de cambio 20 millones y solicitar el embargo de remanentes. Es decir, una vez que se le pague a Bancolombia con el bien que ya embargó, lo que sobre, porque dijimos que el apartamento costaba 300 y que la deuda con Bancolombia eran 100, pues entonces al acreedor le quedan debiendo, perdón, a ese deudor le quedan debiendo los 200 que sobraron. Entonces se los deben devolver. Ese segundo acreedor que llegue puede solicitar un embargo de remanentes, es decir, que embarga lo que sobre después de haber pagado a Bancolombia, el primer proceso. Entonces, una vez le pagan a Bancolombia, quedan los 200 millones de pesos y también quedan embargados por parte del juzgado, esperando a que se decida a ver si a esa persona también le pagan y ya ahí si sobra algo, se le devuelve al deudor. En estos procesos liquidatorios no procede, no funciona el embargo de remanentes. ¿Por qué razón? Porque dentro del proceso liquidatorio no puede sobrar nada. La idea dentro del proceso liquidatorio es que yo diga cuáles son los bienes que están dentro del proceso, y que se repartan todos a las personas interesadas. Entonces no hay sobrante. Por eso es que los acreedores tienen que estar pilas y presentarse al proceso y decir, venga, yo quiero hacer valer mi acreencia en este proceso liquidatorio, en esta sucesión, liquidación de sociedad conyugal, liquidación de sociedad comercial, para que les puedan reconocer su derecho, porque si no, se vuelve muy complejo. El código nos menciona que los acreedores pueden hacer valer su derecho en proceso separado, pero se vuelve muy difícil hacerlo por esta figura de que no existe el embargo de remanentes. Es que la persona está sujeta básicamente a que no embarguen en el proceso de liquidación. Y ahí sí puede embargar él en el ejecutivo. Y hasta que no se resuelva el ejecutivo, no se puede tramitar la liquidación. Pero si los del proceso liquidatorio solicitan medidas cautelares, jodidos. Entonces muchas personas utilizan el embargo y el secuestro de bienes dentro del proceso liquidatorio, digamos como una medida de protección, que aún sin ser necesario, aún teniendo a todos los herederos de mutuo acuerdo, aún teniendo a todos los socios de mutuo acuerdo, se solicita el embargo y el secuestro de bienes para que los bienes queden protegidos y que no puedan llegar embargos de remanentes por fuera, ni nadie pueda llegar a embargar desde otro proceso, porque ya todos los bienes están embargados en este. Entonces, esa es digamos, estrategia que algunos abogados utilizan. Eso ya habrá que analizar cada caso concreto para mirar si es necesario o no una solicitud de embargo o secuestro.
Generalmente, si las personas están de mutuo acuerdo, no es necesario, porque tengamos en cuenta que cuando yo pido el embargo de un bien y el juez me concede el embargo, el juez saca un oficio. Si los bienes son sujetos a registro, yo tengo que llevar ese oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y esa inscripción del embargo vale. Y después tengo que desembargar los bienes. Entonces le tengo que pedir al juez que me saque un oficio desembargando los bienes. Y esa inscripción del desembargo vale. Entonces yo puedo incrementar los costos del proceso solamente pidiendo las medidas cautelares, porque por cada bien que yo esté solicitando embargo, a cada uno me cobran la inscripción específica y me toca a mí pagar un monto. Y después para el desembargo también vuelven y me cobran. Y además de eso, si yo voy a pedir el secuestro, a la persona que va a ejercer como auxiliar de la justicia para la guarda de los bienes, también hay que pagarle. Esa persona tiene derecho a unos honorarios. Entonces, eh, hay que evaluar eso porque esto puede tener un costo adicional importante dependiendo del número de bienes y de lo que se esté pretendiendo hacer. Generalmente, lo que les digo, cuando yo hago un proceso liquidatorio, sobre todo sucesiones y liquidación de sociedad conyugal, que son los que más me tocan, generalmente no se utiliza el embargo de bienes ni el secuestro de los mismos para no incrementar los costos, a menos de que sea totalmente necesario y que ahí sí no importa que se aumenten los costos, si lo que estamos es tratando de proteger el patrimonio que se va a repartir. ¿Listo? Para que eso quede supremamente claro. Muy bien, hasta ahí llega entonces la parte escrita. La parte escrita del proceso liquidatorio va a terminar con un auto en el cual el juez determina fecha y hora para la realización de la audiencia de inventarios y avalúos. Esa es la primera y única audiencia que se va a realizar dentro de este proceso liquidatorio, la audiencia de inventarios y avalúos. Esa audiencia de inventarios y avalúos está regulada en el artículo 501. La finalidad de esta audiencia va a ser establecer mediante un inventario cuáles son los bienes o el bien que vamos a repartir. Entonces, primero vamos a inventariar todos los bienes que vamos a repartir. Y segundo, vamos a otorgarle un valor a esos bienes, a los bienes y a las deudas también, porque acuérdense que vamos a inventariar activos y pasivos, ambos. Entonces, la finalidad de esta audiencia es establecer cuáles son efectivamente los bienes que se van a repartir y cuál es su valor. Esta es una audiencia oral, pública, en la cual cada uno de los interesados va a asistir a la audiencia y puede presentar bienes o puede simplemente quedarse con los que ya fueron presentados con la demanda. La idea sería que cada persona lleve un inventario en formato digital y físico con los bienes que él considera son los que se deben repartir y el valor que él considera se le debe dar a los bienes. Miremos el artículo 501 para ahondar un poquito más en el tema. Inventarios y avalúos. Realizadas realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos en la cual se aplicarán las siguientes reglas. Primero, a la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312 del Código Civil y el compañero permanente. El inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados por escrito, en el que indicarán los valores que asignen a los bienes, caso en el que será aprobado por el juez. En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados por cualquiera de los interesados. En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en título que presten mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten,
y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el cónyuge o compañero permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial. En caso contrario, las objeciones se resolverán en la forma indicada en el numeral tercero. Se entenderá que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los demás hayan admitido. También se incluirán en el pasivo los créditos de los acreedores que concurran a la audiencia. Si fueran objetados, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral 3. Y si prospera la objeción, el acreedor podrá hacer valer su derecho en proceso separado. Si no se presentan objeciones, el juez aprobará los inventarios y avalúos. Lo mismo se dispondrá en la sentencia que decida sobre las objeciones propuestas. Cuando en el proceso de sucesión haya de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, en el inventario se relacionarán los correspondientes activos y pasivos, para lo cual se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28 de 1932, con observancia de lo dispuesto en el numeral anterior en lo pertinente. En el activo de la sociedad conyugal se incluirán las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que se denuncien por la parte obligada o que ésta acepte expresamente las que denuncie la otra, y los bienes muebles e inmuebles aportados expresamente en las capitulaciones matrimoniales o maritales. En los demás casos se procederá como dispone el numeral siguiente. En el pasivo de la sociedad conyugal o patrimonial se incluirán las compensaciones debidas por la masa social a cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. No se incluirán en el inventario de los bienes que conforme a los títulos fueren propios del cónyuge sobreviviente. En caso de que se incluyeran, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral siguiente. La objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social. Todas las objeciones se decidirán a continuación en la audiencia mediante un auto apelable. Entonces dejemos ahí porque esta es a partir del numeral tercero es cómo se resuelven las controversias. Esta primera parte del artículo 501, los numerales 1 y 2, nos habla acerca de cómo se hace la audiencia de inventarios. Entonces, cada uno de los interesados pueden hacer todos de mutuo acuerdo un inventario y un avalúo y entregarlo al juez. En ese caso, si todos están de mutuo acuerdo, el juez mediante un auto aprobará ese inventario y avalúo. Y esos serán entonces los bienes que se deberán repartir y ese será el valor con el cual vamos a trabajar. Esto cuando todas las personas están actuando de mutuo acuerdo. Puede que las personas, cada uno tenga su abogado independiente y se puede hacer esto, sí, pero entonces ese inventario y avalúos tendrán todos que expresar, bien sea con su firma o dentro de la audiencia, que todos están de mutuo acuerdo en que ese inventario es el correcto y que ese avalúo es el correcto. ¿Listo? Entonces, esa, digamos, anuencia, ese acuerdo que tienen todas las partes, se debe expresar, bien sea por escrito o bien sea de manera oral dentro de la audiencia. En caso de que las personas no estén de acuerdo, que es el otro polo, entonces, cuando se hace el inventario por parte del demandante que presentó un inventario de bienes, se le da la palabra a todos los otros y cada uno podrá inventariar bienes o deudas que consideren deben tenerse en cuenta y que no fueron incluidas con el inventario original, el que estaba en la demanda. Entonces, cada uno puede incluir una deuda, cada uno puede incluir algún bien que considere haya sido dejado por fuera. ¿Listo? Si todos están de acuerdo otra vez con los bienes que fueron incluidos por los otros y el valor que se le ha dado, volvemos al mismo punto, el juez admite ese inventario y lo acepta mediante un auto. Ese auto se llama auto de aprobación de inventarios. Con ese auto aprobado, cuando es sucesión, se debe enviar una notificación a la DIAN
para decir, estos son los bienes que dejó Pedro Pérez. Por favor, fíjese si falta algo, o si Pedro de pronto debía renta, debía IVA o tenía algún pues pasivo con el Estado. Con ese Pero le inventario se manda la envía a la DIAN. notificación a quién, perdón. ¿Cómo? Dijiste que esa notificación se le envía a quién. El auto que aprueba el inventario se envía a la DIAN en los procesos de sucesiones. El auto que aprueba el inventario, ¿listo? Se envía a la DIAN. Para que la DIAN revise si todo está bien, si se debe algo, si de pronto no, pues que espera un momentico, este man no ha declarado rentas de hace 2 años, o este man debe IVA o cualquier cosa que sea importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Gracias, profe. Ujú. Entonces, ese es el primer escenario. Perdón, el segundo escenario. El primer escenario es, todos llegan de mutuo acuerdo con el inventario ya listo. Se lo presentan al juez y el juez aprueba. Segundo escenario, llega alguien con el inventario y cada uno llega con una partida adicional, diciendo, vea, faltó este bien, vea, faltó este otro, vea, faltó esta deuda. Pero todos están de acuerdo. Entonces el juez los reúne todos, saca un inventario completo y lo aprueba. Ese es el escenario 2. Y el escenario 3 es cuando hay discrepancias, cuando hay discusión acerca de los bienes o de las deudas que se van a incluir o de los valores por los cuales se van a incluir. O sea que el tercer escenario son las discrepancias. La primera discrepancia es sobre si los bienes o deudas se deben incluir o no. Si las deudas existen o no existen. Este se presenta con mucha frecuencia y donde más problemas se pone en los de liquidación de sociedad conyugal. Porque en la liquidación de sociedad conyugal yo tengo 3 patrimonios, pero solo uno es el objeto del proceso. Profe, perdón, cuál es la primera discusión? Los bienes o deudas que... O sea, el primer escenario es que todos están de acuerdo y todos construyen un inventario antes del proceso y lo presentan al juez. Es el primer escenario que nos propone ese artículo 501. Entonces el juez simplemente llega a admitir el inventario. El segundo escenario es que hay varios inventarios. ¿En qué sentido? Llega el demandante y presenta su inventario y su avalúo y llegan las otras personas interesadas e incluyen bienes y deudas nuevos. En ese caso, si todos están de acuerdo con que se incluyan esos otros bienes y esas deudas, entonces el juez también admite el inventario, sumándolos todos y construyendo, digamos, un inventario macro con todo lo que hay para repartir. Bienes y deudas. Inventario y avalúo. ¿Listo? Y el tercer escenario es cuando hay discrepancias. Cuando hay dudas acerca de lo que se debe incluir o no. Cuando estamos hablando de los procesos de sucesión y liquidación de sociedad comercial, digamos que es fácil. ¿Cuáles son los bienes que son del muerto? ¿Cuáles son los bienes que son de la sociedad? Eso es lo que vamos a repartir. ¿Cuáles son las deudas en las cuales el deudor es el muerto? ¿O cuáles son las deudas en las cuales el deudor es la sociedad? Entonces, simple. Si no están a nombre del muerto o a nombre de la sociedad, no se pueden incluir. ¿Sí? Entonces, no hay mucha discusión ahí. Pero la cosa se complica con la liquidación de sociedad conyugal. Porque en la liquidación de sociedad conyugal yo tengo 3 patrimonios diferentes y solo uno de esos 3 es el que vamos a liquidar. Yo tengo el patrimonio de Pedro, el cónyuge, patrimonio propio de Pedro. Tengo el patrimonio propio de María, la otra cónyuge. Y tengo el patrimonio social de Pedro y María, que ese es el que se va a repartir. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los bienes propios de Pedro, cuáles son los bienes propios de María. Esos dos no son objeto de partición, porque son los bienes propios de Pedro y los bienes propios de María.
Los que yo voy a repartir en la liquidación de sociedad conyugal son los de la mitad. El patrimonio social, lo que fue conseguido durante el matrimonio a título oneroso. Eso es lo que yo voy a repartir. Entonces, donde más dudas hay, donde más problemas se genera es en la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales de hecho. ¿Cuándo vamos a decir cuáles son los bienes sociales y cuáles son los bienes propios? Porque yo debo decir, a ver, ¿cuáles son los bienes propios que no voy a tener en cuenta dentro del proceso? ¿Y cuáles son los bienes sociales que sí voy a tener en cuenta? Estas discrepancias se hacen formulando objeciones. Es decir, llega una persona, Pedro, y él propone un inventario. Los bienes que vamos a repartir son ta, 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 ta. Luego después llega María y puede proponer objeciones a ese inventario que propuso él. Un momento, yo voy a objetar ese apartamento que usted está diciendo, el 305 del Poblado, porque es que ese apartamento es propio, no es social. Pues ese apartamento no se puede repartir. Las objeciones se van a presentar dentro de la misma audiencia en forma oral frente a cada uno de los bienes o frente a cada una de las deudas, expresando las razones por las cuales se está objetando, que se incluyan o que se excluyan, porque yo puedo presentar objeción para las dos cosas. Objeción para solicitar que un bien sea incluido, porque lo están dejando por fuera, o que un bien sea excluido, porque no es objeto del proceso. ¿Ya? Entonces, esa objeción se va a presentar ahí y yo voy a decir con qué es que no estoy de acuerdo. Cuando se presentan esas objeciones, el juez debe suspender la audiencia de inventarios y reanudar en una audiencia posterior para la resolución de esas objeciones. Eso es lo que está consagrado en el numeral 3 de este artículo 501. Cuando el juez suspende y debe reanudar para resolver las objeciones propuestas. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos tres tipos de objeciones para el inventario. La objeción para incluir, en la cual la discusión es si algo se debe incluir. La objeción para excluir, donde la discusión es si algo se debe sacar del inventario y no repartirlo. Y tercero, la discusión sobre el valor. Entonces puede haber objeciones para incluir, para excluir o por el valor de los bienes o de las deudas, ¿sí? El juez en esa nueva audiencia practicará las pruebas a que haya lugar y escuchadas las partes y sus argumentos, tomará una decisión de incluir o excluir los bienes o de modificar el valor según lo que se haya podido demostrar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que dentro de ese inventario, si no hay objeciones, de una vez pasamos a el auto que aprueba el inventario. Ese auto se dicta en audiencia oral y se notifica por estrados. O si hay objeciones, se suspende esa audiencia de inventarios y avalúos y se realiza en la continuación de la audiencia el incidente para incluir o excluir o modificar el valor de los bienes, que son las tres tipos de objeciones. Dentro de ese incidente, el juez practicará las pruebas a las que haya lugar, las pruebas que sean necesarias, escuchará las partes y tomará una decisión por medio de auto. Y en esa decisión
el juez dirá si se incluye, se excluye o se modifica el valor dependiendo de lo que se haya pedido. Miremos ese artículo 501 en el numeral 3 para mirar cómo lo maneja el legislador. Entonces, artículo 501, en el numeral primero, nos dice quiénes pueden concurrir y qué ocurre ahí cuando se incluyen los bienes. Y en el numeral 2 nos habla de sucesión de sociedad conyugal, pero acá en el numeral 3 nos habla de esas objeciones que se proponen. Entonces dice, para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o de deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma decisión, señalará fecha y hora para continuar la audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes sobre el valor de los bienes con antelación no inferior a 5 días a la fecha señalada para reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrán en secretaría a disposición de las partes. En la continuación de la audiencia se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los avalúos en la oportunidad señalada en el inciso anterior, el juez promediará los valores que hubieran sido estimados por los interesados sin que excedan el doble del avalúo catastral. ¿Listo? Entonces, sencillo, el juez simplemente en una nueva audiencia va a resolver esas controversias. ¿Y cómo las resuelve? Dame la prueba y te daré el derecho, men. ¿Cuáles son las pruebas que que solicitaron las partes? Se practican. ¿O cuáles son las pruebas que él considera necesario que sean practicadas? Y se practican. Y una vez practicadas las pruebas y escuchadas las partes, el juez entonces toma una decisión al respecto de si se incluyen, se excluyen o se modifica el valor de los bienes. Muy sencillo. No tiene pues mayor complicación este tema. Es algo simple. Y es, entre comillas, fácil porque las discusiones ahí son, en algunos casos, muy claras. Entonces las discusiones no son mayor cosa. ¿En qué sentido? En un caso, nos tocó a nosotros una liquidación de sociedad conyugal en la oficina y entonces había discusión sobre una finca. La señora aducía que la finca era social, nosotros representando al señor aducíamos que la finca era propia de él y que no debía ser tenida en cuenta. La señora objeta el inventario y aduce que la finca es social y nosotros decimos que no, que la finca es propia, para lo cual aportamos un certificado de tradición y libertad donde dice cuándo fue adquirida, 2 años antes del matrimonio, y mediante qué acto. El juez simplemente constata ese certificado de tradición y libertad y listo, ya no hay nada más que resolver. El bien es adquirido antes del matrimonio y por lo tanto es un bien propio, punto. Ya. Cuando hay más discusiones, cuando estamos hablando de las figuras de las compensaciones a favor de los cónyuges. Es decir, que a favor o en contra de los cónyuges, que la sociedad conyugal les debe o que ellos le deben a la sociedad conyugal porque sacaron plata para un beneficio propio. Por ejemplo, yo compré o mejoré, mejor dicho, yo tenía un apartamento de soltero y cogí, le hice unas reformas y el apartamento quedó costando el doble. El apartamento es propio, yo no lo puedo repartir porque es un apartamento que yo tenía desde soltero. Pero las reformas, ese dinero que yo utilicé para reformarlo, ese dinero era social. Entonces usted le debe plata a la sociedad conyugal porque usted sacó dinero social para invertir en un bien propio, lo cual multiplicó el valor de ese bien. Entonces usted se vio beneficiado y la sociedad conyugal se vio perjudicada. Usted le sacó plata. Entonces ahí se debe compensar. Sí, igual todo el tema de compensaciones ustedes lo van a manejar en la materia de familia cuando se hable de la liquidación de sociedad conyugal. Entonces no se preocupen por eso en este momento.
Entonces sí, simplemente se resuelven las dudas de esta manera. Si el problema es sobre los avalúos, cada quien puede presentar su avalúo y el juez, si todavía considera que ahí hay problemas, puede solicitar una prueba de oficio, un tercer avalúo para dirimir el conflicto, o si no, se rige pues por la fórmula que vimos ahí que nos dice el código de promediar los valores siempre y cuando no se doble el valor catastral. ¿Quién tiene alguna duda acerca del inventario o las objeciones al inventario? Profe, Dígame. ¿las deudas deben certificarse con documentos de fecha cierta o no necesariamente? Ahí nos mencionan que las deudas deben, venga, y verá, acá en este punto, nos dice que en el pasivo de la sociedad conyugal o patrimonial se incluirán, no, no, espérate. Espérate que ya me perdí. ¿Dónde es que está? Acá. En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en un título que preste mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten. O sea que la clave para presentar deudas es que presten en título que preste mérito ejecutivo. ¿Cuáles son esos títulos? Estamos hablando de todos los títulos valores, estamos hablando de contratos, estamos hablando de sentencias, donde haya una obligación clara, expresa y exigible. ¿Sí? Eso es un título ejecutivo que tenga obligación clara, expresa y exigible. Entonces, ¿tiene que tener fecha cierta? Claro, porque entonces si no, no es expreso. A menos que sea un título a la vista, que está regulado dentro del Código de Comercio. Los títulos a la vista no tienen fecha cierta, pero no por ello dejan de ser títulos valores ni dejan de tener mérito ejecutivo. Solo que en ese caso la fecha se basa por cuándo se suscribió y entonces se dice que se tiene un año para cobrar y más los 3 años de prescripción. Entonces, sí. Entonces la respuesta está ahí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, listo, con eso se puede cerrar el inventario y avalúos, la audiencia de inventarios y avalúos, bien sea que no haya habido objeciones porque todos estaban de mutuo acuerdo y el juez de una sacó el auto que aprueba el inventario, o aún habiendo objeciones y siendo necesario esa segunda audiencia de continuación para la resolución, ya una vez aclarado el asunto, el juez entonces procede a admitir o aprobar el inventario. Nos queda lo que está regulado en el artículo 502, que son los inventarios adicionales. Esta figura ocurre cuando se hayan dejado por fuera bienes o deudas, y mire que así lo dice. Cuando se hubieran dejado de inventariar bienes o deudas, podrá presentarse a inventario y avalúo adicionales. De ellos se correrá traslado por 3 días y si se formulan objeciones serán resueltas en audiencia que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de dicho traslado. Si el proceso se encuentra terminado, el auto que ordene el traslado se notificará por aviso. Si no se formularon objeciones, el juez aprobará el inventario y los avalúos, lo mismo que se dispondrá en la providencia que decida las objeciones propuestas. ¿Qué es esto? Puede ocurrir que incluso después de haber terminado el proceso, que ya se haya dado sentencia, aparezcan nuevos bienes, porque no sabíamos que esa persona tenía eso, porque estaban en otro municipio, en otro departamento, ¿sí? O aparezcan nuevas deudas incluso. Entonces, siempre que aparezcan nuevos bienes o nuevas deudas que no hayan sido tenidas en cuenta dentro de ese inventario de avalúo original,
se puede solicitar un inventario adicional para bienes o deudas. En ese inventario adicional, la persona manda por escrito una solicitud de inventario adicional con el bien o la deuda y su valor, y se le corre traslado a la contraparte por 3 días. La contraparte va a analizar ese inventario adicional y tiene entonces 2 opciones: aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, simplemente se queda callado y, vencido el término de 3 días, entonces se toma como aceptado y como inventariados adicionalmente esos bienes. O si la persona propone una objeción, entonces se deberá realizar una audiencia para resolver las objeciones que se hayan sido propuestas por ese inventario adicional. Puedo inventariar tanto bienes como deudas que hayan sido dejados por fuera, que por cualquier circunstancia las personas no tuvieron en cuenta y lo dejaron por fuera, y entonces se puede realizar. ¿Qué pasa si el proceso ya se había acabado? Ya había una sentencia. ¿Yo puedo solicitar ese inventario adicional? Sí. Entonces lo que se hace es un inventario adicional y luego se hace una partición adicional, donde voy a repartir esos bienes que hicieron falta. O sea que esa sucesión o esa liquidación en general queda con 2 particiones: la partición con lo inventariado y la partición con lo adicionado. ¿Listo? ¿Qué pasa si se hace esto antes de que se haya dictado sentencia? Entonces, dentro de la partición que se debe hacer, se debe tener en cuenta tanto los bienes que se inventariaron al principio como los que están inventariando después. Profe, ahí también el juez tiene que sacar el auto de aprobación de inventario Sí, claro. con ese Y nuevo que ese, llegó. sí, se llama auto de aprobación de inventario adicional. Ujú. Ok. Y es la misma cosa, es decir, si todos están de acuerdo, se acepta; si no se están de acuerdo, entonces se hace la audiencia para la objeción que haya sido propuesta y el juez decide si acepta o si no acepta. ¿Listo? Listo. Profe, pero si aparece esa persona llevando un nuevo inventario, el juez también tiene que admitirlo primero con otro auto. Sí, pero el problema es que si la persona no estaba presente dentro del proceso, entonces tenemos que mirar. Si el proceso no se ha terminado, no hay problema, pero si el proceso ya se terminó, ya es otro cantar, ¿sí? Porque cuando nos hablaban de admitir a otras personas, nos decían que hasta antes de la sentencia, en cualquier momento podía ingresar una persona nueva. Pero si ya se terminó el proceso, ya no. Hay que tener eso presente. Ok. Si es una Ya. persona nueva, pues si es una persona nueva que no había sido tenido en cuenta, un heredero, en fin. Entonces, ¿qué pasa si fue un heredero el que dejaron por fuera? Y para acabar de ajustar, también tiene unos bienes que tampoco fueron inventariados. Esa persona no va a pedir un inventario adicional, sino que va a pedir que se rehagan los inventarios y la partición para que él sea tenido en cuenta y además inventaríen estos otros bienes. Entonces no es lo mismo inventario adicional y partición adicional que rehacer el inventario y la partición, es otra cosa diferente. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Entonces, hasta este punto se acabó la parte oral del proceso y ya lo que sigue es todo escrito otra vez. O sea que el proceso liquidatorio tiene una parte escrita, que es esa primera parte de la demanda y demás. Luego tiene una audiencia oral, que es la audiencia de inventarios y avalúos, y luego vuelve a ser escrito en la etapa siguiente, que es la etapa de partición. En esa etapa de partición empieza con el decreto de partición que está regulado en el Código General del Proceso,
en el artículo 507. Dice el artículo: en la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que esté legitimado para pedirla quien lo haya promovido. Aprobado el inventario y avalúo, el juez, en la misma audiencia, decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Dentro de la misma audiencia de inventarios, además de aprobar el inventario, el juez decreta la partición y reconoce al partidor que todos de mutuo acuerdo pidieron. Esto es supremamente importante, que las personas estén de mutuo acuerdo en el nombramiento del partidor, pero vital. ¿Por qué? Porque si las personas no se ponen de acuerdo en quién es el partidor, el juez nombra un auxiliar de la justicia y hay que pagarlo y es muy caro. El juez determina el monto de los honorarios. Pero les cuento por experiencia propia que en un proceso de sucesión que nosotros tuvimos se pagó 26 millones de pesos al partidor. Entonces, esto es un dinero que se pueden ahorrar. ¿Cómo? Las partes se pueden poner de acuerdo y que se nombre a los abogados que ellos pusieron como partidores, incluso a 2 o 3 abogados, no hay problema. Pueden estar de pelea en todo, pero que los abogados sean los partidores. Así se ahorran ese dinero y se puede resolver esto más fácil. Pero definitivamente no hay acuerdo, definitivamente no se puede hacer esto. Entonces toca que nombren partidor y tocará pagar. ¿Listo? Para que siempre tengan eso claro y díganle eso a los clientes. Uno puede pelear frente a cuáles bienes se incluyen y cuáles bienes se excluyen. Uno puede pelear frente al valor. Decir, no, es que esto vale X o esto vale Y. Pero frente al partidor no vale la pena pelear porque es mucha plata. ¿Sí? Entonces, frente a eso es mejor que no. ¿Listo? Esto que estoy diciendo lo dice el código cuando menciona: aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado de mutuo acuerdo. Si estos no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial y en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partidor testamentario, el juez designará otro de la lista de auxiliares de la justicia. El auto que decrete la partición lleva implícita la autorización judicial para realizarla si hubiera incapaces, caso en el cual el juez designará al partidor. En todo caso, se fijará término para presentar el trabajo. Y entonces aquí tiene el problema. Si hay incapaces, toca que el juez nombre partidor. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Era una sucesión y habían 2 menores de edad únicamente y tocó nombrar partidor. Todos los bienes que había dejado el señor eran 50-50. Nosotros no teníamos discusión alguna frente a eso. Pero como eran 2 menores de edad, entonces se nombró partidor y cobró, pues, o el juez le decretó como honorarios 26 millones de pesos, para que lo tengan presente. Entonces, si hay menores de edad, si hay incapaces, toca nombrar partidor según lo que acabamos de ver. Entonces, gracias. Listo. Profe, eso también se Dime. puede dar si hay un menor de edad y la persona dejó ya el testamento, el porcentaje para ese menor. Digamos, si Sí, los otros herederos no están de acuerdo. sí, exactamente. Pero es que el problema aquí es, siempre que haya incapaces, toca nombrarlo. Entonces, el partidor toca nombrarlo siempre que haya incapaces. Listo. Gracias. Recuerde que aquí no se discute si a la persona le toca o no le toca una porción.
Si lo que se está discutiendo es si la persona tiene o no derecho, eso es otro proceso, es un proceso declarativo, no es en el proceso liquidatorio. Aquí yo no puedo discutir si este sí tiene derecho de herencia, no tiene derecho de herencia, eso no se discute acá. Acá solamente llegan las personas que ya tienen el derecho y son admitidas dentro del proceso quien demuestre tener el derecho, nada más. Entonces, la No, discusión de si le toca o no le toca no es acá, es en otro proceso. profe, entonces, ¿qué quiere decir el último inciso del artículo 507? Los interesados podrán hacer la partición por sí mismos o por conducto de sus apoderados judiciales si lo solicitan en la misma audiencia, aunque existan incapaces. La ventaja es que el Código General del Proceso facilitó aquí con esto un poquito el asunto y nos permite que de mutuo acuerdo, se presente una partición sin necesidad de nombrar al auxiliar de la justicia, pero siempre que haya mutuo acuerdo, ¿sí? Aún con menores de edad. Si hay mutuo acuerdo, ojo, lo que les digo, puede haber pelea frente a cuáles son los bienes, puede haber pelea frente al valor, puede haber pelea sobre la inclusión o exclusión, puede haber pelea sobre que si tenías derecho, que si no tenías derecho, lo que vos querás, pero frente al partidor siempre, siempre, siempre debe haber acuerdo. En la medida de lo posible, va a haber casos en los cuales no. Si no hay acuerdo, el juez nombra a un partidor y el problema de eso es el costo. Pero hay otro problema adicional. El partidor, como vamos a ver a continuación en las reglas, debe hacer un trabajo en el cual diga cómo se adjudican los bienes. Para Pedro esto, para María esto, para Juan esto, para Alberto esto. ¿Sí? Si las partes se ponen de acuerdo, el partidor puede repartir como las partes quieren. Hombre, que yo me quedo con el apartamento, que Juan se queda con la finca, que Alberto se queda con esto. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, ahí es el problema. El partidor lo que puede hacer es repartir en comunidad y pro indiviso. Entonces a cada uno le toca un porcentaje sobre los bienes. Y eso es muy problemático. ¿Por qué? Porque usted no está resolviendo el problema. Entonces nosotros hacemos una sucesión para que a cada uno de los herederos le toque ya lo que le corresponde por su derecho de herencia. Pero los dejamos igual que antes. Porque todos estaban en una comunidad herencial y después del proceso quedan igual, pero ya en una comunidad normal. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que se tenga que hacer un segundo proceso, que es un proceso divisorio, en el cual a cada uno le toca o se pide de manera independiente qué es lo que le corresponde, bien sea por la partición material de los bienes o que se venda en pública subasta y a cada uno le toque el porcentaje que le corresponde de la venta de los bienes. Entonces es la embarrada total. Entonces, hoy en día se nos permite que aún habiendo incapaces podamos hacer la partición, sí, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, pilas. ¿Listo? Vamos a suponer que la gente es racional. Vamos a suponer que todos estamos de mutuo acuerdo y que no hay problemas al respecto. Y que nos pusimos de acuerdo y se nombró un partidor. Lo ideal que lo nombren a uno mismo como abogado partidor. Que todos nos pongamos de acuerdo y que los abogados, así sean contrapartes, sean los partidores. ¿Cómo se reparte la sucesión entonces? Reglas del partidor. ¿Cómo se reparten los bienes? Perdón. Reglas del partidor, artículo 508. En su trabajo, el partidor se sujetará a las siguientes reglas, además de las que el Código Civil consagra, porque el Código Civil también tiene unas reglas del partidor. Entonces, primero, se podrá pedir a los herederos, al cónyuge o compañero permanente, las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estuvieran de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones.
Entonces, lo primero es intentar a ver si las partes están de acuerdo, a ver si las partes ya han conciliado y decir que a mí me toque esto, que a mí me toque aquello y repartir los bienes de esa forma, según el deseo de las partes, pero tienen que estar de acuerdo. Si no, entonces se continúa. Cuando considere que es el caso dar aplicación a la regla primera del artículo 1394 del Código Civil, lo expresará al juez con indicación de las especies. Venga, busquemos ese artículo para que lo comparemos. Mírenlo acá, artículo 1394. Liquidación y distribución hereditaria. El partidor liquidará lo que cada uno de los coasignatarios se deba y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo presente las siguientes reglas. Estas son las reglas del Código Civil. Primera, entre los coasignatarios de una especie que no admita división, algo que no se puede partir, un carro, por ejemplo, o cuya división lo haga desmerecer, un carro no se puede partir a la mitad, por ejemplo, porque valdría menos, pues saldría chatarra, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ello, siendo base de oferta o postura el valor dado por peritos nombrados por los interesados. Cualquiera de los coasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños y el precio se dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata. ¿Cómo así? Yo puedo subastar alguno de los bienes. Bien sea para que los herederos se queden con él o para que un tercero llegue y se quede con él y la gente se reparta eso, siempre y cuando los bienes no acepten división, no acepten división. Entonces, algunas veces lo que ocurre en las sucesiones es que tenemos un apartamento. Ese apartamento no admite división. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Mirar a ver cuál de los herederos se queda con él, quien ofrezca más, y a los otros le damos el dinero que le corresponde, el dinero al cual tiene derecho. Usted tiene derecho a un 50%, le damos un 50% del ofrecido. Tiene derecho a un 20%, un 10%, un 30%, dependiendo del derecho que usted tenga. Y usted como comprador, entre comillas, pues usted hace postura, pero se resta obviamente el porcentaje que le corresponde a usted. ¿Sí? Si son dos hermanos, por ejemplo, y hay un apartamento, ¿cuánto porcentaje tengo yo? 50%. Entonces yo digo, ¿sabe que yo me quedo con el apartamento y le doy los 300 millones de pesos que vale? En realidad, ¿cuánto vas a dar? 150. ¿Por qué? Porque vos sos dueño de 150 millones. Vos tenés el 50% del apartamento. Entonces vos nada más haces postura con el 50% que falta. En ese caso, se le adjudica a esa persona el bien y al otro se le adjudica la plata. Ah, no, ninguno de los dos tiene dinero para comprar el bien, entonces lo que se pide es a un tercero, un comprador, que venga y lo compre. Entonces a las personas interesadas se les reparte la plata que la persona aportó. ¿Listo? Eso es frente a esa regla primera del Código Civil. ¿Qué más puede hacerse? Acá, tercero. Cuando existan especies que no admitan división o cuya división la haga desmerecer, se hará la adjudicación en común y proindiviso. Quiere decir que yo puedo hacer esto de la especie de subasta y repartir la plata, o simplemente puedo adjudicar en porcentaje. Sobre ese bien que no admite división, yo puedo simplemente adjudicar en porcentaje sin hacer esto, sin hacer esa subasta, porque nadie quiere comprarlo, nadie tiene interés en eso.
Entonces, listo, a cada uno se le adjudica un porcentaje según su derecho, no hay problema. Cuarto, para el pago de los créditos insolutos relacionados en el inventario, todas las deudas que se relacionaron en el inventario, formará una hijuela suficiente para cubrir las deudas que deberá adjudicarse a los herederos en común o a estos y al cónyuge o compañero permanente si dichos créditos fueren de la sociedad conyugal o patrimonial, salvo que todos convengan en que la adjudicación de la hijuela se haga en una forma distinta. ¿Cómo así? Uno de los grandes errores que uno ve en las sucesiones es que la gente solamente reparte activos, como si solamente hubiera plata para repartir. Hay que repartir activos y pasivos. Entonces, ¿qué pasó con todas esas deudas que vos adjudicaste, perdón, que vos inventariaste dentro del respectivo inventario? ¿Qué pasó con todas esas deudas? Yo debo coger bienes suficientes para el pago de esa deuda. Entonces, yo a las personas les reparto bienes de esta forma. Dame un segundito, yo hago aquí un gráfico. Vamos a suponer que es una sucesión. Entonces tenemos a Pedro, que es el causante, y Pedro deja 3 hijos. Hugo, Paco y Luis. Y dentro del inventario se inventariaron las siguientes cosas. Entonces inventariamos como activos, tenemos un apartamento que vale 100 millones, un apartamento que vale 200 millones y una finca que vale 300 millones. Y como pasivos, tenemos una deuda con Bancolombia por 50 millones. Tenemos una deuda con el Banco Agrario de 200 millones. Y tenemos una letra de cambio por 50 millones. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo reparto? Yo puedo hacer una repartición así, si ellos están de acuerdo. A Hugo le vamos a dar el apartamento de 100 millones. Y a Paco y a Luis, a los dos en porcentaje, les vamos a dar el 50% del apartamento de 200 a Paco y a Luis el 50%. Entonces, de esa forma, cada uno quedó con 100. 100 de Hugo, 100 de Paco, 100 de Luis. Pero además, yo les debo adjudicar a cada uno de ellos la finca que vale 300. ¿Para qué? Para el pago de las deudas. Entonces, a todos 3, yo les adjudico la finca, pero la finca con una destinación exclusiva, que sea para el pago de todos estos pasivos. Entonces, cada uno queda con Hugo con el apartamento de 100, Paco con el 50% del apartamento de 200, Luis con el 50% del apartamento de 200, y además con un porcentaje del 33,33 sobre la finca, pero con la obligación de hacer el pago de estas deudas. Entonces yo, además de adjudicar los bienes, también debo adjudicar para el pago de las deudas. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces las personas reparten todo, pero ¿y los bienes, los pasivos qué? Los pasivos hay que pagarlos, ¿sí? Entonces, esta es la forma correcta en la que se hace esto.
¿Dudas? No, todo está muy claro. Entonces, volvemos acá. Quinto, regla quinta. Podrá pedir el partidor la venta de determinados bienes en pública subasta o en bolsa de valores cuando la considere necesaria para facilitar la partición de la solicitud, perdón, cuando la considere necesaria para facilitar la partición, punto. De la solicitud se hará traslado a los herederos y al cónyuge en la forma prevista en el artículo 110 por 3 días, vencidos los cuales el juez resolverá de la forma procedente. Esto se da cuando es necesario, totalmente necesario, vender algo para pagar deudas. Y es muy común porque, por ejemplo, se necesita vender para poder pagar los mismos gastos de la sucesión. Entonces se puede solicitar la venta en pública subasta o en bolsa de los bienes. Y de esa manera poder, de los bienes no, de uno o varios bienes, no de todos, sino de uno o varios, con los cuales capitalizar y poder tener lo suficiente para pagar deudas o para pagar gastos y ya el resto repartirlo. ¿Listo? Entonces, el partidor, una vez reunido con las personas, porque hay que hacer reuniones y a veces son varias, hace un trabajo escrito que se llama trabajo de partición. En ese trabajo, obviamente se identifica, señor juez, proceso tal, liquidatorio de sucesión o liquidatorio de sociedad conyugal o liquidatorio de sociedad comercial. Entonces yo, Daniel Lopera, abogado, nombrado como partidor mediante el auto tal, presento ante su despacho el presente trabajo de partición. Y en el trabajo de partición lo que yo hago es hacer unas hijuelas o partidas. Entonces yo digo, partida primera, para Juan, este bien. Partida segunda, para Pedro, este bien. Partida tercera, para Juan, este bien. Y así sucesivamente. Miren, les doy un ejemplo de cómo es un trabajo de partición. Por acá yo hice una sucesión en notaría, pero es el mismo, hace algunos años. Y la partición es así, miren. Entonces, mírenla acá. Este es en notaría, entonces aquí simplemente se cambiaría si fuera para juzgado. Pues tal, este es en señor notario 19 del Círculo Notarial de Medellín, esto fue en 2017, y entonces dice trabajo de adjudicación y partición. Daniel Lopera, abogado domiciliado en Medellín, actuando de conformidad con los poderes que me fueron conferidos por los señores que son los herederos de los causantes, presento ante su despacho el presente trabajo de partición y adjudicación de bienes de la sucesión conjunta de los fallecidos Luis Fernando Berrío y Nelly Giraldo. Esos dos eran cónyuges, entonces se murieron y vamos a hacer la partición para repartirle aquí a estos hijos. ¿Listo? Entonces, liquidación de la sociedad conyugal es una sola casa. La casa se reparte 50% para el señor, 50% para la señora. Y luego tengo que repartir los bienes de cada uno. Entonces, vea, partición de la masa herencial del señor, del muerto, este. Y entonces, bienes sociales es un solo bien, es una casa que vale 145 millones de postcatastrales. Eso queda en Provenzas, que se llama ese barrio en Nicolás. Y entonces empiezo. Partida primera, por herencia para Julián Fernando, como subrogatario de derechos herenciales de Luis Fernando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Luis Fernando era el hijo, pero él le cede el derecho a Julián Fernando, lo que habíamos dicho, de que le cede mediante escritura pública. Entonces, ¿qué? Un derecho en común y pro indiviso del 3.571% de un bien inmueble. Y distingo todo el bien inmueble, lo copio tal cual como está en el inventario, que ya habíamos hablado de esto. Entonces, que dice un bien inmueble denominado apartamento, segundo y tercer piso para vivienda, distinguido con el número tal, en la ciudad con un área aproximada de tanto, identificado con matrícula inmobiliaria tal, que linda, que por el frente, que por el sur, que y la forma de adquisición. Y así voy haciendo las partidas para cada persona. ¿Vea? Partida por herencia, tanto porcentaje, tan, cada uno, ¿sí?
Aquí es un solo bien, entonces a cada uno le toca es un derechito apenas. Y luego después reparto lo de la señora, porque son dos sucesiones en una. Entonces otra vez para Julián Fernando, otro pedacito. Y otra vez para allá, otro pedacito. Y así, tan, a cada uno. Tan. Hasta que total adjudicado los 145 millones de pesos. Listo. Entonces, así es como funciona una partición. Obviamente, si son más bienes, aquí solamente era una casa y eran un montón de hermanos, pues si son más bienes, pues yo puedo, lo que les digo, que este bien para este, que este bien para este, que este bien para este, o todo en comunidad y pro indiviso. Ahí en esa forma está en comunidad y pro indiviso. Todos tienen es un porcentaje, como el Profe, 14 y pico por ciento. hoy para esa partición de un bien inmueble se debe hacer con la nueva ley, se debe hacer con el avalúo comercial o con el catastral. ¿Cómo se está Hasta la haciendo? reforma tributaria anterior, la que está vigente en este momento, se permite con el avalúo catastral. Hasta la reforma tributaria que está vigente hoy. Mm. Si mañana presentan otra reforma tributaria y Pero, cambian pero eso, no. pero los notarios ahí no tienen que vigilar de que, porque en avalúo catastral puede estar casi 3, 4 veces por debajo lo que vale realmente hoy. Lo que Ustedes pasa es no que dejaron de tarea a los notarios revisar ese tipo de situaciones. lo que pasa es que en la reforma tributaria que está vigente hoy, Ujú. repito, dice que se debe hacer por valores comerciales la tradición. Ok, sí, tiene razón. Traditar es Sí, enajenar, ¿sí? La enajenación, sí. que es, perdón, la enajenación, que es tradición, que se da por compraventa, la donación, la permuta, el aporte en sociedad. Pero el modo de adquirir en las sucesiones no es por enajenación, Mm, sino por transmisión. Y no se dijo nada frente a la transmisión en la reforma transmisión. tributaria. Entonces ahí es donde está el asunto. En la reforma tributaria no se habló de transmisión, se habló de tradición, perdón, de enajenación. Entonces ahí es donde está el asunto. Ah, Pero no si lo en la tenía reforma claro. tributaria que vayan a poner nueva cambian eso, ya hasta ahí llegó lo de esta clase y se tiene que hacer por valores comerciales ya. Ah, qué importante saber eso. Sí, entonces, hasta día de hoy se puede hacer válidamente sin ningún problema en juzgado o en notaría por valores catastrales, no hay problema. Ok. Hasta que lo cambien. ¿Ya? Pero, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque hubo una sucesión como de 5.000 millones de pesos y en la notaría nos la pusieron al avalúo comercial. Tan Ah, raro. no, pero es que eso ya son caprichos del jurídico, ya son desconocimiento de la misma reforma tributaria o demás. Hasta lo que está hoy se permite perfectamente, porque si vos revisás el artículo de la reforma tributaria, nos habla de enajenación de bienes. Y la sucesión no enajena, se transmite. Transmite. Y eso es lo que muchos Son- abogados no lo tienen claro. es un modo de adquirir totalmente diferente. Entonces eso hay que tenerlo supremamente claro. Mente. Sí, mucho. ¿Sí? Porque es una cosa diferente. Entonces ya que por capricho digan que es así, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Pero hasta el día de hoy, 19 de mayo del 2020, no hay problema con hacerlo 2021. catastralmente. Del 2021. No hay problema con hacerlo catastralmente. Lo que le digo, eso seguramente lo van a cambiar en la próxima reforma tributaria porque yo estoy seguro que lo que querían hacer era eso. Yo estoy seguro que lo que se quería hacer con la reforma tributaria anterior era que cada vez que un bien pasara de manos de una persona a otra, se tuviera que hacer por valores comerciales para así pues poder cobrar más impuestos. Pero la redacción no fueron juiciosos, no fueron acuciosos con la redacción y pusieron enajenación. Y enajenación son compraventa, donación, permuta, aporte en sociedad, dación en pago, pero no son la transmisión, se dejó por fuera. Entonces yo sí Ok. creo de que a eso, viendo el hueco que se generó ahí con las sucesiones, que es una parte muy importante de la transferencia de bienes de una persona a otra, que produce que hay mucho dinero que cambia de manos,
Yo creo que eso sí le van a encontrar ahí su forma de, en la próxima reforma tributaria que haya y que se proponga, simplemente decir que cada vez que un bien se transmita o se tradite, o mejor dicho, que cambie de propietario de A a B, se tenga que hacer por valores comerciales. Eso es seguro que van a hacer eso, ¿sí? Pero mientras tanto, pues aprovechémonos de esto porque hace que los gastos notariales sean más baratos, que los gastos de rentas y registros sean más baratos. Entonces, nos facilita la vida, ¿listo? Listo. Entonces, eso es un trabajo de partición según lo presentado por el código y según lo que les acaba de mostrar. Presentado el trabajo de partición al juzgado, pasamos al artículo 509, que dice presentación de la partición, objeciones y aprobación. Una vez presentada la partición, se procederá así. El juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. En los demás casos, conferirá traslado de la partición a todos los interesados por el término de 5 días, dentro del cual podrán formular objeciones con expresión de los hechos que les sirvan de fundamento. Si ninguna objeción se propone, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición, la cual no es apelable. Todas las objeciones que se formulen se tramitarán conjuntamente como incidente, pero si ninguna prospera, así lo declarará el juez en la sentencia aprobatoria de la partición. Cuarto, si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por auto, en el cual ordenará que se rehaga la partición en el término que señale y expresará concretamente el sentido en que debe modificarse. Dicha orden se comunicará al partidor por el medio más expedito. Quinto, háyase o no propuesto objeciones, el juez ordenará que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho y el cónyuge o compañero permanente o algunos de los herederos fuere incapaz o estuviere ausente y carezca de apoderado. Sexto, rehecha la partición, el juez la aprobará por sentencia si la encuentra ajustada al auto que ordenó modificarla. En caso contrario, dictará auto que ordene al partidor reajustarla en el término que señale. La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita, lo mismo que las hijuelas, en las oficinas respectivas en copia, que se agregará luego al expediente. Entonces, presentada la partición, partidor presenta su trabajo escrito, como el que les acabo de mostrar. Se le da traslado a las personas por 5 días. Dentro de ese traslado, las personas pueden presentar objeciones. Hombre, yo tengo un porcentaje del 33%, pero me están dando un 20%. Aquí hay un problema. A mí no me están dando lo que es. Se dejó por fuera este heredero, se dejó por fuera este bien no está bien evaluado, en fin, lo que sea. Los porcentajes no coinciden. Cualquier cosa que usted vaya a objetar. Entonces se resuelve como incidente. ¿Cómo así? Que el juez suspende, entra a analizar esa objeción, se practican pruebas si es necesario practicarlas y se decide mediante auto. Si la objeción resulta infundada, que no tiene fundamentos, entonces el juez aprueba la partición mediante una sentencia. Si la objeción resultó fundada, entonces el juez mediante un auto le ordena al partidor que vuelva a hacer la partición, pero organizándole lo que el juez considere. Hombre, que estos porcentajes no dan, que se dejó por fuera esta persona, que esté bien, que, en fin, lo que el juez le diga. Una vez rehecha la partición, vuelve y se da traslado. Si surge alguna objeción, volvemos a empezar hasta que quede correcta. Cuando ya está correcta, o si desde el principio se presentó bien, se presenta la sentencia aprobatoria de la partición. Esta es la sentencia más simple de todo el derecho, porque esta sentencia literalmente podría decir 3 palabras. Se aprueba la partición. 4. Se aprueba la partición. 4 palabras. Se aprueba la partición. Ya. Pero yo no sé si es que a los jueces les da pena
poner una sentencia de 4 palabras y entonces llegan y dicen, presentada la partición en debida forma, no sé qué, y conforme al inventario, y copian y pegan el inventario. Se hizo la siguiente partición y copian y pegan toda la partición. Por lo tanto, se aprueba. Entonces copian y pegan partición, inventario y quedan unas sentencias así gigantescas. La sentencia lo único que hace es aprobar lo que hizo el partidor ya. Eso es todo. O sea, la sentencia podría ser súper cortica. Esa sentencia se dicta por escrito, no es necesario audiencia. ¿Para qué una audiencia para una sentencia que ni siquiera es apelable? Ahí lo acabamos de ver. La sentencia que aprueba la partición no es apelable. ¿Quiere decir que este proceso es de única instancia? Sí y no. La sentencia es de única instancia, pero usted puede apelar otras cosas. Por ejemplo, los autos que resuelven objeciones, tanto de la partición como del inventario, son apelables. Los autos que resuelven la inclusión o exclusión de personas, de interesados, son apelables. Entonces, hay muchos autos que son apelables, pero la sentencia no es apelable. Lo acabamos de ver. Mírelo acá. Míralo acá. La cual no es apelable. Numeral segundo. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengamos siempre muy en cuenta. Ok. Y ahí se acabó el proceso de liquidación. ¿Quién tiene alguna duda? Entonces, de esta manera, nosotros podríamos decir que la estructura del proceso liquidatorio, en este caso liquidación de sociedad conyugal, sería esta. Se presenta una demanda, esta se admite, se da traslado, se da una contestación en la cual pueden haber excepciones previas, obviamente, se pueden proponer excepciones previas, falta de jurisdicción, falta de competencia, o si no, simplemente esa contestación simple que yo les dije, en la cual la persona simplemente se presenta como interesado, se emplaza a los acreedores si los hay, se hace la diligencia de inventarios y avalúos, se pasa a la etapa de partición y se termina con la sentencia probatoria de la partición y colorín colorado, se acaba el proceso de liquidación. Entonces, ese es el proceso liquidatorio, el cual es un proceso más bien sencillo, no tiene mucha complejidad. La única parte compleja es la parte del inventario, porque entonces ahí es donde hay que tener claras las reglas de las sucesiones, las reglas claras de las sociedades comerciales o las reglas claras de las sociedades conyugales o maritales, para poder hacer una correcta partición con posterioridad. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe.